Roberto se llevó la mano al pecho, sintiendo el latido de su corazón, un ritmo constante que le recordaba que seguía vivo, aunque a veces dudara de qué significaba realmente vivir. Se puso de pie, sus zapatos de dress shoe haciendo un sonido sordo sobre el mármol pulido del suelo. Caminó hacia el ventanal de piso a techo que dominaba la pared norte. Desde allí, la ciudad parecía un tablero de ajedrez iluminado por neons y farolas. Él era el jugador, o al menos eso le habían dicho siempre. Controlaba movimientos, adquiría empresas, despedía ejecutivos con una firma y contrataba ejércitos de empleados con otra. Sin embargo, mirando hacia abajo, hacia las calles llenas de vida ajena, se sintió inexplicablemente pequeño. El vidrio estaba frío bajo la yema de sus dedos. ¿Cuántas noches había pasado así, observando un mundo del que formaba parte pero al que no pertenecía? Señor Roberto, una voz suave quebró su concentración. Roberto no se volvió inmediatamente. Sabía quién era. Era Carlos, el mayordomo que llevaba sirviendo en la casa desde antes de que Roberto se convirtiera en el magnate que era hoy. Carlos era una de las pocas personas que lo conocía antes del dinero, antes de las portadas de revistas, antes de que su apellido se convirtiera en sinónimo de poder implacable. Debería estar descansando, señor, continuó Carlos, acercándose con una bandeja plateada que sostenía una taza de té humeante. El aroma de manzanilla y miel flotó en el aire, un contraste dulce frente a la esterilidad del ambiente. Mañana tiene la reunión con los accionistas de Tokio a primera hora. Su agenda está completa. Necesita estar fresco. Roberto finalmente se giró, tomando la taza con manos que temblaban ligeramente, un detalle que ocultó rápidamente cerrando los dedos con fuerza alrededor de la porcelana caliente. No estoy cansado, Carlos, respondió Roberto, su voz ronca por el desuso de las últimas horas. Hay algo, una inquietud, como si hubiera olvidado algo importante, pero no logro identificar qué es. Reviso los informes, reviso las cuentas, todo está en orden. Todo es perfecto. Entonces, ¿por qué siento que falta una pieza? Carlos lo observó con una mezcla de lealtad y preocupación paternal. Lo había visto crecer, lo había visto perder a sus padres, lo había visto construir este imperio ladrillo a ladrillo, pero también lo había visto perderse a sí mismo en el proceso. Carlos recordaba al niño que jugaba en el jardín de esta misma casa, antes de que la convirtieran en una fortaleza de seguridad y privacidad. A veces, señor, lo que olvidamos no está en la agenda, dijo Carlos con cautela, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo fino. A veces está en lo que dejamos de hacer, no en lo que hacemos. Su padre solía decir que el éxito era un viaje, no un destino. Pero usted ha llegado al destino y ha apagado el motor. Roberto tomó un sorbo del té, evitando la mirada del mayordomo. Esa frase resonó en su interior con una fuerza perturbadora. ¿Qué había dejado de hacer? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que no estuviera calculado para maximizar beneficios o proteger su reputación? La pregunta lo atormentaba más que cualquier caída en la bolsa de valores. Recordó la voz de su madre, diciéndole que el éxito no se medía en lo que acumulabas, sino en lo que compartías. En aquel entonces, él había pensado que era una frase de gente pobre para conformarse con poco. Ahora, rodeado de tanto, se sentía vacío. Mañana seguiré la rutina habitual, dijo Roberto, volviendo a su zona de confort, el mando, la directriz, el control. Despertaré a las 6, desayunaré a las 6:30, saldré a las 7. No quiero variaciones. La variación introduce errores. Carlos asintió, aunque sus ojos mostraron un destello de tristeza. Sabía que esa rutina era una jaula, pero también sabía que Roberto no estaba listo para ver las barras de oro que lo encerraban. Como usted ordene, señor. Prepararé todo como siempre. Gracias, Carlos. Puedes retirarte. Cuando el mayordomo se retiró, dejando a Roberto solo de nuevo en la inmensidad del salón, el silencio volvió a caer con más peso que antes. Roberto caminó hacia su escritorio, una pieza de caoba maciza que ocupaba el centro de la habitación. Sobre él, no había fotos de familia, ni recuerdos de viajes, ni objetos sentimentales. Solo había pilas de documentos organizados por prioridad, bolígrafos de oro alineados perfectamente paralelos al borde de la mesa, y un ordenador portátil cerrado. La perfección era su escudo. Si todo estaba en su lugar, nada podía salir mal. Si controlaba cada variable, el caos no podría tocarlo. Se sentó en la silla ergonómica y encendió la lámpara de escritorio. La luz amarilla proyectó sombras largas sobre los papeles. Tomó un informe financiero,
pero las letras bailaban ante sus ojos. No podía concentrarse. Su mente viajaba hacia recuerdos que había enterrado bajo capas de ambición. Se levantó de nuevo y comenzó a caminar por la habitación, contando sus pasos. 20 pasos hacia la ventana, 20 pasos hacia la puerta. Era un ritual compulsivo que nadie conocía. Si no lo hacía, sentía que algo terrible ocurriría. Era la manifestación física de su necesidad de control. Si podía controlar sus pasos, podría controlar su destino. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su asistente ejecutiva, Elena. Confirmación de reunión 7 de la mañana. Todo está listo. ¿Necesita algo más? Roberto miró la pantalla. Todo está listo. Esa era la frase que siempre escuchaba. Todo. Estaba listo. Todo estaba perfecto. Todo estaba bajo control. Entonces, ¿por qué sentía que el suelo se movía bajo sus pies? Respondió con un simple no. Bloqueó el teléfono y lo dejó boca abajo. No quería más notificaciones, más demandas, más expectativas. Quería paz. Pero la paz no se compraba, y eso era lo que más le frustraba. Había comprado casas en 3 continentes, coches que parecían naves espaciales, arte que valía millones, pero no podía comprar una noche de sueño tranquilo. No podía comprar la sensación de pertenencia. Se acercó al espejo de cuerpo entero que había junto a la puerta. Se observó detenidamente. El traje estaba impecable, hecho a medida en Milán. La corbata de seda era de un azul oscuro, el color de la autoridad. Su cabello, aunque comenzaba a mostrar algunas canas, estaba peinado con precisión militar. Parecía exitoso. Parecía poderoso. Pero cuando miró a sus propios ojos, vio a un extraño. ¿Quién era ese hombre? ¿Era Roberto el hombre? ¿O era Roberto la empresa? ¿Dónde terminaba el ejecutivo y empezaba la persona? ¿Qué estás buscando? Se preguntó en voz baja, su reflejo moviendo los labios al unísono. No hubo respuesta. Solo el eco de su voz rebotando en las paredes vacías. Esa soledad era el precio que había pagado, o al menos eso se decía para justificar las noches sin cena, los aniversarios olvidados, las llamadas no contestadas. Había sacrificado conexiones humanas en el altar del éxito, convencido de que al final del camino habría una recompensa mayor. Pero ahora que había llegado a la cima, la vista no era la que esperaba. No había horizonte, solo más cimas que escalar, más competidores que derrotar, más dinero que gestionar. Decidió que era hora de intentar dormir. Caminó hacia su vestidor, un espacio más grande que muchos apartamentos de la ciudad. Las filas de trajes colgaban como soldados en formación. Se quitó el traje del día y lo colgó con cuidado, alineando las solapas. Se puso el pijama de seda, otra prenda de lujo que no le aportaba comodidad real. Se miró una última vez en el espejo del vestidor. Asintió para sí mismo, recuperando la máscara incluso para dormir. Salió del vestidor y subió las escaleras principales hacia su dormitorio. La casa estaba en silencio, pero se sentía diferente ahora. Menos como un hogar y más como un museo dedicado a su propia vida. En la mesita de noche, el reloj digital marcaba las 12:30. Roberto se acostó en la cama king size, las sábanas de algodón egipcio frescas y crujientes. Apagó la luz. La oscuridad lo envolvió. Cerró los ojos, intentando invocar el sueño como si fuera una orden ejecutiva. Duerme, se ordenó a sí mismo. Pero su mente no obedecía. Los pensamientos comenzaban a correr como cintas de noticias financieras. Números, porcentajes, proyecciones, riesgos. Todo giraba en su cabeza sin parar. Se dio la vuelta hacia la izquierda. Incómodo. Se dio la vuelta hacia la derecha. Incómodo. Abrió los ojos y miró el techo oscuro. No podía ver nada, pero sentía la presencia de la habitación, grande y vacía. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Roberto seguía despierto. La ansiedad comenzaba a crecer en su pecho, una presión familiar pero siempre alarmante. Se sentó en la cama, jadeando ligeramente. El aire parecía escaso. Esto no es normal, susurró en la oscuridad. Nunca tenía insomnio. Su rutina era demasiado perfecta para permitir fallos biológicos. Pero esa noche, algo se había roto. Algo en su interior había decidido que ya no podía seguir ignorando el vacío. Se levantó de la cama y caminó de nuevo hacia la ventana de su dormitorio. La ciudad seguía allí, indiferente a su tormento. Las luces parpadeaban como estrellas lejanas. Roberto apoyó la frente contra el vidrio frío. Necesitaba hacer algo.
Necesitaba romper el ciclo. Quedarse en la cama esperando el sueño era inútil. Necesitaba acción. Necesita control. Si no podía dormir, trabajaría. Pero trabajar desde casa no era suficiente. Necesitaba estar en el centro de su imperio. Necesitaba sentir el suelo de la oficina bajo sus pies. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea absurda, ilógica, protivoritiva a todas sus reglas. ¿Y si iba ahora? ¿Y si llegaba antes que nadie? La oficina estaría vacía. Silenciosa. Podría pensar sin interrupciones. Podría recuperar el control en su territorio natural. Miró el reloj. Las 3 de la madrugada. Era una locura. Nunca había ido a la oficina a esta hora. Los protocolos de seguridad, los conductores, la logística. Todo estaba diseñado para las 7 de la mañana. Pero la necesidad de moverse, de escapar de la opresión de la mansión, era más fuerte que la lógica. Roberto sintió una adrenalina extraña, una mezcla de miedo y excitación. Estaba a punto de romper su propia regla de oro. La rutina es sagrada. Volvió a la cama y se sentó, tomando una decisión. No dormiría. Iría a la oficina. Ahora. Se levantó con determinación y comenzó a vestirse de nuevo. No con el traje de reunión, sino con algo más discreto. Necesitaba pasar desapercibido, aunque sabía que era imposible. Su presencia siempre llenaba la habitación. Mientras se abrochaba los botones de la camisa, sus manos temblaron. Esta vez no pudo ignorarlo. Se detuvo, apoyándose en la cómoda. Respiró hondo, intentando calmar el ritmo cardíaco. No era un ataque al corazón, se dijo a sí mismo. Era ansiedad. Era el peso de la expectativa. Pero en el fondo, una voz pequeña susurraba que era algo más. Era el aviso de que su vida actual era insostenible. Terminó de arreglarse y se miró una última vez. Asintió para sí mismo, recuperando la máscara. La máscara del CEO, del millonario, del hombre que tiene todas las respuestas. Salió del dormitorio y bajó las escaleras principales. La casa estaba en silencio, pero se sentía diferente ahora. Menos como un hogar y más como un punto de partida. En la entrada, las llaves del coche esperaban sobre una consola de mármol. Eran pesadas, con el emblema de la marca grabado en el metal. Roberto las tomó. El frío del metal le recordó la frialdad de la noche. Abrió la puerta principal. El aire exterior era fresco, cargado con el olor a lluvia reciente y asfalto. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con ese aire real, no filtrado por sistemas de climatización. Su coche, un sedán negro de alta gama, estaba esperando en la circular de entrada. Las luces estaban apagadas, esperando su comando. Roberto caminó hacia él, sus pasos resonando en la gravilla. Se detuvo un momento antes de abrir la puerta del conductor. Miró hacia la casa, hacia las ventanas oscuras donde sabía que Carlos podría estar despertando si escuchaba el motor. Levantó la mano en un gesto leve, casi imperceptible, de despedida. Se subió al coche. El interior olía a cuero nuevo y a limpieza. Encendió el motor, que rugió suavemente, una bestia despertando. Las luces del tablero se iluminaron, mostrando todos los sistemas en verde. Todo funcionaba perfectamente. El coche era una extensión de su voluntad. Pero mientras ponía la marcha y salía de la propiedad, sintiendo el volante bajo sus palmas, Roberto no pudo sacudirse la sensación de que ese viaje no sería como los otros. Algo en el aire, en la luz tenue del amanecer, en el silencio de la ciudad, le decía que hoy el control se le escaparía de las manos. Y por primera vez en años, eso no le aterrorizó tanto como le intrigó. Condujo lentamente hacia la salida de la urbanización privada. El guardia de seguridad le abrió la barrera sin hacer preguntas, acostumbrado a los horarios irregulares de su jefe, aunque esta hora era inusual. Roberto asintió con la cabeza y aceleró suavemente hacia la avenida principal. Las calles estaban desiertas. Los semáforos cambiaban de rojo a verde para él solo, como si la ciudad le estuviera abriendo camino. Pero hacia dónde iba realmente, todavía no lo sabía. Solo sabía que necesitaba llegar a la oficina, necesitaba estar entre esas paredes de cristal, donde se sentía seguro. Pero incluso mientras se acercaba al centro de la ciudad, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Era la oficina un refugio o una jaula? ¿Y si era una jaula? ¿Quién tenía la llave? El motor del coche era el único compañero en ese trayecto. Roberto encendió la radio, pero la apagó casi de inmediato. La música le parecía intrusiva. Prefería el silencio, aunque ese silencio empezaba a volverse ensordecedor.
Cada kilómetro que recorría era un kilómetro menos entre él y su rutina, pero también un kilómetro menos entre él y el destino que parecía estar esperando por él en la oscuridad de la mañana. Apretó el volante con más fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Tenía el control. Tenía que tenerlo, porque si no veían realmente el asfalto negro que se deslizaba bajo las ruedas. Veía el pasado. Veía los 20 años de madrugadas idénticas, de cafés tomados de pie mientras revisaba correos, de sonrisas ensayadas frente al espejo antes de salir por la puerta principal. Aquella noche, o mejor dicho, aquella madrugada, el guión había cambiado sin su permiso. El motor del coche ronroneaba con una suavidad engañosa, ocultando la turbulencia que agitaba el pecho del conductor. Cada semáforo en verde que encontraba a su paso le parecía una señal, una permisión del universo para continuar con aquella locura, pero también una advertencia silenciosa de que se estaba adentrando en territorio desconocido. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí mismo, su voz sonando extraña en la acústica aislada del vehículo. Nadie respondió, por supuesto. Solo el sonido suave de los neumáticos cortando el aire frío de la madrugada. Roberto aflojó ligeramente la corbata, un gesto inconsciente que rompía otra de sus reglas no escritas. Nunca relajarse hasta estar detrás de la puerta cerrada de la oficina. Sentía el cuello rígido, los músculos tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. La ciudad, usualmente un monstruo devorador de tiempo y energía, se mostraba extrañamente vulnerable a esas horas. Pasó junto a un parque donde las bancas estaban vacías, cubiertas por un rocío que brillaba bajo las farolas. Recordó cuando solía correr por ese parque, hace décadas, antes de que el éxito le comprara el tiempo pero le robara la energía para usarlo. «Señor Roberto, ¿me recibe?». La voz distorsionada del sistema de comunicación del coche le hizo dar un salto en el asiento. Era el sistema de seguridad de la empresa, conectándose automáticamente al acercarse al perímetro del edificio corporativo. Roberto parpadeó, saliendo de su trance. Había llegado más rápido de lo que esperaba, o quizás el tiempo se había contraído por la intensidad de sus pensamientos. Pulsó el botón de respuesta con un dedo tembloroso. «Te escucho», respondió, intentando que su voz sonara firme, autoritaria, la voz del CEO que todos conocían. «Señor, nuestros sensores indican su aproximación a las 3:45 de la mañana. ¿Ha habido un error en la agenda? El equipo de seguridad no está completo en la entrada principal. ¿Desea que movilice al protocolo de emergencia?» Roberto miró el panel del coche. Las agujas marcaban una hora que pertenecía al sueño, no a los negocios. Si activaba el protocolo de emergencia, las luces se encenderían, los guardias correrían, las puertas se abrirían de par en par y todo volvería a ser como siempre. El espectáculo de poder, la coreografía de sumisión que él mismo había diseñado. Pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. No quería luces. No quería ceremonias. Quería entrar como un fantasma. Quería ver el edificio sin su maquillaje de cristal y acero iluminado. «No», dijo Roberto, sorprendiéndose de su propia decisión. «No activen ningún protocolo. Mantengan las luces apagadas. Voy a entrar por la entrada de servicio. Nadie necesita saber que estoy aquí hasta que yo lo diga». Hubo una pausa al otro lado de la línea, una vacilación cargada de confusión. El guardia de seguridad, probablemente un hombre joven siguiendo un manual estricto, no estaba preparado para esta variable. «Señor, la entrada de servicio está reservada para logística y limpieza. No hay vigilancia armada en ese perímetro a esta hora. Por su seguridad, le recomiendo la entrada principal». «He tomado una decisión, Javier», interrumpió Roberto, usando el nombre del jefe de seguridad para establecer cercanía y autoridad simultáneamente. «Confío en ti para mantener esto en silencio. Si alguien pregunta, dirás que hubo un error en el sensor. ¿Entendido?» «Sí, señor». «Como orden». «Buena noche, señor Roberto». «Buenos días, Javier», corrigió Roberto automáticamente, y colgó antes de que el guardia pudiera responder. Colocar el teléfono en el soporte le requirió un esfuerzo consciente. Sus manos seguían temblando, aunque ahora era una vibración más sutil, como el residuo de una descarga eléctrica. Giró el volante, desviando el coche negro de la avenida principal que llevaba a la imponente rampa de acceso de la torre corporativa. En lugar de subir hacia las luces cegadoras del vestíbulo principal, donde los logotipos de la empresa brillaban en dorado, Roberto condujo hacia la calle lateral, más estrecha, más oscura, donde el olor a basura y a café viejo se mezclaba con la humedad del amanecer. Esta era la zona que nunca veía.
la zona por donde entraban los que hacían que el edificio funcionara, pero que nunca aparecían en los informes anuales. El coche redujo la velocidad. Los neumáticos crujieron sobre un poco de grava suelta. Roberto se sintió expuesto. Sin los escoltas, sin la comitiva, era solo un hombre en un coche caro en una calle oscura. La vulnerabilidad era un sabor amargo en su boca, pero también tenía un extraño regusto a libertad. Apagó los faros principales, dejando solo las luces de posición, para no llamar la atención de las pocas cámaras que podría haber en la zona. El edificio se alzaba ante él como un gigante dormido, una masa de sombras y ventanas oscuras. Parecía menos intimidante desde atrás, menos perfecto. Tenía grietas en el cemento, tuberías expuestas, aire acondicionado zumbando en el exterior. Era real. Detuvo el coche frente a la puerta metálica marcada con un discreto acceso de personal. El motor se apagó, sumiendo el interior en un silencio repentino que resonó en sus oídos. Roberto se quedó allí, con las manos sobre el volante, respirando hondo. El aire dentro del coche se estaba volviendo viciado. Necesitaba salir. Necesitaba tocar algo que no fuera cuero o madera pulida. Pero el miedo le clavaba los pies al pedal del freno. ¿Qué pasaría si salía? ¿Qué encontraría? ¿Sería recibido como un intruso en su propia propiedad? La ironía de la situación le provocó una sonrisa triste, una mueca que nadie vio. Solo es un edificio, Roberto, se dijo en voz alta, forzando a sus músculos a relajarse. Es tu edificio. Tú pagas la hipoteca. Se soltó el cinturón de seguridad. El clic metálico sonó como un disparo en la quietud. Abrió la puerta. El aire de la mañana golpeó su rostro, frío y húmedo, oliendo a lluvia antigua y a ciudad despierta. Salió del coche y se ajustó la chaqueta del traje. Sus zapatos de vestir hicieron un sonido seco al tocar el asfalto sucio. Se sentía ridículamente vestido para aquel entorno. Caminó hacia la puerta de servicio. No había botón de timbre visible, solo un lector de huellas dactilares a una altura incómoda, diseñado para trabajadores con guantes o uniformes. Roberto se acercó. Colocó el dedo pulgar sobre el escáner. La luz verde parpadeó, dudó un instante, y luego se encendió con un pitido agudo. La puerta se desbloqueó con un chasquido pesado. Empujó la puerta y entró. El vestíbulo de servicio era estrecho, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El suelo era de baldosas grises, desgastadas por el paso de miles de zapatos al año. No había alfombras persas, ni aromas de vainilla en el ambiente. Olía a lejía y a polvo. Roberto se detuvo en el centro del pasillo, sintiéndose como un astronauta que ha aterrizado en un planeta hostil. Todo era tan funcional, tan humano en su imperfección. Escuchó un ruido al fondo del pasillo, cerca de los ascensores de carga. Alguien más estaba allí. El corazón de Roberto dio un vuelco. No esperaba encontrar a nadie. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron, lentos, arrastrados. De la esquina apareció una figura enfundada en un uniforme azul oscuro, empujando un carrito de limpieza. Era un hombre mayor, de piel curtida y cabello canoso, que bostezaba mientras fregaba el suelo con movimientos automáticos. El hombre levantó la vista y se congeló al ver a Roberto. Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo cruzando su rostro como un relámpago. Dejó caer el trapo que sostenía. Señor. La voz del hombre temblaba, apenas un susurro. No. No sabía que. Alguien vendría a esta hora. Lo siento, señor. ¿He hecho algo mal? Roberto sintió una punzada de culpa inmediata. El hombre tenía miedo. Miedo de él. En su propia empresa, un empleado le temía simplemente por existir en un espacio donde no debería estar. Roberto levantó las manos lentamente, mostrando las palmas vacías, intentando suavizar su expresión, quitando la máscara de hierro que usaba en las juntas. No, no has hecho nada mal, dijo Roberto, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. Solo, llegué temprano. Demasiado temprano. No quería molestar. El hombre parpadeó, procesando la información. Parecía no creer que el dueño del imperio le estuviera hablando sin gritar, sin mirar el reloj, sin mostrar impaciencia. Es que, usualmente los jefes no vienen por aquí, murmuró el hombre, agachándose rápidamente para recoger el trapo, como si ese movimiento pudiera protegerlo. Soy Luis, señor. De limpieza nocturna. Hola, Luis, respondió Roberto, y extender la mano fue un acto consciente, un esfuerzo monumental contra años de condicionamiento que le decían que no tocara a los empleados de base. Luis dudó,
mirando su propio guante de goma húmedo, pero finalmente estrechó la mano de Roberto con timidez. El contacto fue breve, pero para Roberto fue como tocar tierra firme después de años de navegar en el aire. «Es un honor, señor». «De verdad», dijo Luis, con una sinceridad que desarmó a Roberto. «Mi nieta estudia gracias a la beca que ofrece la empresa. Nunca he tenido la oportunidad de agradecerle en persona». Roberto se quedó helado. Una beca. No recordaba haber aprobado personalmente ninguna beca específica. Era algo que su fundación manejaba automáticamente, una línea más en el presupuesto de responsabilidad social. Para él era un número, una deducción de impuestos. Para Luis, era el futuro de su nieta. El peso de esas palabras cayó sobre los hombros de Roberto con más fuerza que cualquier informe financiero. Se dio cuenta de que caminaba por la vida rodeado de consecuencias que nunca se detenía a observar. Me alegra mucho escuchar eso, Luis, logró decir Roberto, con la garganta cerrada por una emoción que no sabía nombrar. Tu trabajo es importante. Este edificio no estaría limpio sin ti. Luis sonrió, una sonrisa genuina que arrugó las esquinas de sus ojos cansados. Alguien tiene que hacerlo, señor. Aunque nadie lo vea. Esas palabras resonaron en la mente de Roberto como un campanazo. Aunque nadie lo vea. ¿Cuántas cosas había hecho él solo para ser visto? ¿Cuánto de su vida era una actuación para una audiencia que no le importaba realmente? Luis retomó su carrito, aún nervioso pero con un poco más de confianza. Bueno, no quiero retrasarle, señor. El ascensor de carga está al fondo a la derecha. Que tenga buen día, señor Roberto. Gracias, Luis. Buen día, respondió Roberto, quedándose solo de nuevo en el pasillo. Se quedó mirando como el hombre se alejaba, el sonido de las ruedas del carrito disminuyendo hasta desaparecer. Roberto se apoyó contra la pared fría. Sentía las piernas débiles. La conversación, aunque breve, había removido cimientos que creía inamovibles. Se miró los zapatos, ahora ligeramente sucios por el suelo del pasillo de servicio. Debería sentirse indignado, debería preocuparse por la imagen. Pero no sentía nada de eso. Sentía una extraña claridad. Había roto la rutina. Había cruzado la línea invisible que separaba al jefe del trabajador, al millonario del hombre. Y el mundo no se había acabado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una oleada de mareo lo sorprendió, haciéndole cerrar los ojos un instante. El cansancio de la noche sin dormir, sumado a la intensidad emocional de las últimas horas, comenzaba a pasar factura. Se llevó la mano a la frente. Estaba caliente. Respiró hondo, intentando oxigenar el cerebro. No podía desmoronarse ahora. No aquí. Tenía que llegar a su oficina. Tenía que sentarse en su silla y entender por qué se sentía así. Dio un paso hacia el ascensor, pero el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Solo es cansancio, se susurró, cerrando los ojos un momento. Solo necesito llegar arriba. Pero mientras esperaba el ascensor, escuchando el zumbido eléctrico de la maquinaria subiendo desde los sótanos, Roberto no pudo evitar sentir que aquel viaje hacia la planta ejecutiva no era solo un desplazamiento físico. Era un tránsito hacia algo desconocido. El espejo del ascensor le devolvió una imagen borrosa. Se ajustó la corbata de nuevo, un gesto automático, un intento de volver a ser el Roberto de siempre, el que controlaba todo. Las puertas del ascensor se abrieron grave de los cables tensándose y el roce suave de las guías contra la pared del shaft. Roberto se apoyó contra la barandilla de acero inoxidable, sintiendo el frío del metal traspasar la tela de su traje. Su reflejo en las paredes pulidas le devolvía una imagen fragmentada. Un hombre rico, sí, pero también un hombre que se desmoronaba por dentro. El mareo que había sentido en el coche no había desaparecido. Al contrario, se había instalado en la base de su cráneo como una presencia física, pulsando al ritmo de su corazón acelerado. Observó el panel de botones. El botón del piso ejecutivo, el número 45, estaba iluminado en verde. Era el destino habitual, el lugar donde tomaba decisiones que afectaban a miles de vidas. Pero hoy, ese botón le parecía lejano, como si perteneciera a otra persona. Sus ojos bajaron hacia los números que cambiaban lentamente. 10, 11. 12. Cada piso que ascendía era un recordatorio. De lo lejos que estaba del suelo, de la realidad que había tocado brevemente con Luis en la entrada de servicio. En el ascensor ejecutivo, el que usaba normalmente, había música ambiental, aire perfumado y un espejo que siempre le devolvía una imagen de poder.
En este ascensor de servicio, había marcas de desgaste en las esquinas, un olor tenue a producto de limpieza industrial y una luz fluorescente que parpadeaba cada vez que pasaban por un piso impar. «Es curioso», susurró Roberto, su voz resonando extrañamente en el espacio cerrado. Nunca había notado lo frágil que es esto. Se refería al ascensor, pero sabía que hablaba de todo. De su salud, de su empresa, de su vida. Todo parecía sólido desde lejos, pero de cerca, bajo la luz cruda de la madrugada, mostraba las grietas. Se llevó la mano al pecho de nuevo. El latido era irregular. Un golpe fuerte, seguido de dos rápidos, luego una pausa que le heló la sangre. El miedo, ese viejo conocido que creía haber superado con cheques y abogados, volvió a asomar la cabeza. No era miedo a la muerte, sino miedo a la irrelevancia. ¿Qué pasaría si se desmayaba aquí? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien lo encontrara en este ascensor de servicio? ¿Se preocuparían realmente o solo verían un inconveniente logístico? El ascensor pasó el piso 20. Roberto cerró los ojos un momento, intentando visualizar su oficina. La mesa de caoba, las vistas panorámicas, la silla ergonómica. Era su santuario. Pero la imagen se desvanecía, reemplazada por el rostro de Luis, el conserje. Aunque nadie lo vea. Esa frase seguía dando vueltas en su mente como un disco rayado. Él había construido su vida para ser visto. Cada traje, cada coche, cada adquisición era un grito al mundo diciendo estoy aquí. Pero Luis, y cientos como él, mantenían el mundo girando en silencio, sin aplausos, sin portadas de revistas. ¿Quién era realmente exitoso? ¿El que grita o el que sostiene? Una sacudida brusca del ascensor lo hizo abrir los ojos de golpe. La cabina se detuvo entre pisos por un segundo, luego volvió a moverse con un gemido metálico. Roberto perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse a la barandilla con fuerza. El mareo se intensificó, convirtiéndose en una náusea profunda. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Se llevó la mano libre a la frente, sintiendo el sudor frío empapar su cabello. La visión se le nubló en los bordes, como si una viñeta oscura estuviera cerrando el mundo a su alrededor. No ahora, gimió, apretando los dientes. No puedo caer ahora. Pero su cuerpo no escuchaba las órdenes de su mente. Llevaba décadas ignorando las señales de cansancio, alimentándose de cafeína y adrenalina, creyendo que era invencible. La factura llegaba ahora, en la soledad de un ascensor de servicio, a las 4 de la mañana. Se miró en el espejo nuevamente. Su rostro estaba pálido, las ojeras marcadas como sombras de carbón. Parecía un extraño, un fantasma atrapado en una máquina. Recordó la conducción hacia aquí. Las calles vacías. Había pensado que era un observador privilegiado, viendo la ciudad desnuda. Pero ahora se daba cuenta de que la ciudad lo estaba observando a él, juzgando su fragilidad. El ascensor llegó al piso 30. Roberto respiró hondo, intentando oxigenar el cerebro. Tenía que llegar a su oficina. Tenía que sentarse. Si se sentaba, todo estaría bien. Era un problema de postura, de presión arterial. Algo mecánico. Se enderezó, forzando a su columna a mantener la rigidez de siempre. Ajustó los puños de la camisa. Volvió a ponerse la máscara. El ascensor continuó subiendo. 35, 36. El sonido del motor cambiaba de tono, volviéndose más agudo. Roberto clavó la mirada en los números. Era una cuenta regresiva. Si llegaba al 45, habría ganado. Si se desmayaba antes, habría perdido. Solo unos pisos más. Se animó en voz baja, como si hablara con un niño asustado. Puedes hacerlo. Eres Roberto Vance. Tú controlas esto. Pero la ironía era aplastante. No controlaba ni siquiera su propio cuerpo. El dolor en el pecho se expandió, no como un cuchillo, sino como una losa de cemento. Blue Difficultaba Inhaler. Cada respiración era un esfuerzo consciente. El aire del ascensor parecía haberse vuelto denso, pesado. Se soltó de la barandilla y dio un paso hacia el centro de la cabina, necesitando espacio. Sus zapatos hicieron un ruido seco. El eco le pareció enorme. Se dio cuenta de lo solo que estaba. No había nadie a quien llamar. Su teléfono estaba en el bolsillo. ¿Pero a quién llamaría? ¿A Carlos? ¿A su médico? ¿Elena? Todos estaban durmiendo o esperando órdenes. Nadie estaba esperando saber si él estaba bien. El ascensor pasó el piso 40. 5 pisos más. Roberto cerró los ojos de nuevo, dejando que la cabeza le cayera hacia atrás. El techo del ascensor tenía una rejilla de ventilación. La miró fijamente.
Polvo acumulado. Un pequeño insecto atrapado en la malla, moviendo las patas inútilmente. Se sintió identificado con ese insecto. Atrapado en una estructura que él mismo había ayudado a construir, moviéndose hacia un destino que ya no le importaba. Una lágrima solitaria escapó de su ojo derecho, trazando un camino caliente por su mejilla fría. No lo limpió. No había nadie para verlo. Por primera vez en años, permitió que la vulnerabilidad fuera total. No había accionistas aquí, no hay empleados, no hay prensa. Solo él y el silencio. Lo siento, susurró al aire viciado. Lo siento por todo. No sabía exactamente por qué se disculpaba. ¿Por los despidos? ¿Por las noches ausentes? ¿Por la frialdad? Era una confesión general, un peso que soltaba antes de que fuera demasiado tarde. El ascensor vibró con más fuerza al acercarse a los pisos superiores. La presión en los oídos aumentó. Roberto abrió los ojos. El panel marcaba 43. 2 pisos. Podía lograrlo. Se impulsó hacia la puerta, preparándose para salir en cuanto se abriera. Pero cuando el ascensor llegó al 44, se detuvo. No era su piso. Las puertas se abrieron lentamente. Roberto parpadeó, confundido. No había pulsado el 44. ¿Era un fallo técnico? El pasillo que se reveló ante él no era el corredor ejecutivo alfombrado que conocía. Era una zona de transición, un espacio entre pisos donde se almacenaban archivos antiguos y equipos de mantenimiento. La luz era tenue, proveniente de una sola bombilla al fondo. El aire olía a papel viejo y humedad. Roberto dudó. Debería cerrar el botón de cerrar puerta y seguir hasta el 45. Pero sus piernas no respondieron. El mareo fue tan violento que tuvo que dar un paso hacia afuera para no caer dentro de la cabina. Sus zapatos tocaron el suelo de cemento agrietado. El cambio de textura fue inmediato. Ya no estaba en el mundo pulido de la gerencia. Estaba en las entrañas del edificio. Se apoyó contra el marco de la puerta del ascensor, jadeando. La visión le fallaba. Manchas negras bailaban frente a sus ojos. Intentó girar para pulsar el botón de cerrar, pero su brazo pesaba toneladas. El silencio de este piso era diferente. No era un silencio vacío, era un silencio expectante. Como si el edificio contuviera la respiración. ¿Hay alguien? Llamó Roberto, su voz débil, quebrada. Nadie respondió. Pero entonces, un sonido llegó a sus oídos. No era el zumbido de la electricidad. Era una voz. Alguien hablaba en la penumbra del pasillo, más allá de la luz de la bombilla. Roberto entrecerró los ojos, forzando a su vista a enfocar. No debería haber nadie aquí. Este piso estaba restringido. Era un almacén seguro. El corazón le dio un vuelco, no por la enfermedad, sino por el instinto. ¿Un intruso? ¿Un espía industrial? La adrenalina luchó contra el desmayo, dándole un último impulso de claridad. Dio un paso tambaleante hacia la oscuridad, alejándose de la seguridad del ascensor. Sabía que era una locura. Debería volver a la cabina, subir a su piso, llamar a seguridad. Pero algo lo atraía. Una curiosidad morbosa, o quizás el destino que el título de su vida había escrito para esa mañana. El suelo estaba cubierto de cajas de cartón apiladas hasta el techo. Pasillos estrechos se formaban entre ellas. La voz venía del fondo, detrás de una pila de archivos confidenciales destruidos. Roberto avanzó, arrastrando los pies. El sudor le corría por la espalda, empapando la camisa. Cada paso era una batalla. La losa en su pecho apretaba más. Llegó a la esquina de la pila de cajas y se asomó con cautela. Lo que vio le hizo detenerse en seco. El aire se le escapó de los pulmones. El mundo se inclinó violentamente. Ya no era el mareo físico. Era algo más profundo, algo que sacudía los cimientos de su realidad. Allí, en ese piso olvidado, iluminado por la luz tenue de una linterna portátil, había alguien que no debería estar allí. O mejor dicho, había algo que nunca debió haber visto. Sus rodillas flaquearon. Se agarró al borde de una caja para no caer al suelo. La visión se le nubló completamente por un instante, y cuando se aclaró, la imagen seguía allí, grabada en su retina con la fuerza de una revelación divina. No era un intruso robando secretos. Era algo mucho más humano, mucho más doloroso. Era la prueba tangible de que su imperio se sostenía sobre sacrificios que él había ignorado voluntariamente. El silencio se rompió cuando la persona en la sombra se giró y lo vio. Los ojos de esa persona se abrieron con terror, no por ser descubierta, sino por descubrir a Roberto allí, en ese estado, en ese lugar. Señor, la voz era un hilo de sonido,
cargada de sorpresa y miedo. Roberto intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco. Su cuerpo finalmente cedió a la presión. Las piernas dejaron de sostenerlo. Comenzó a caer, lentamente, como en un sueño. Pero antes de que su cabeza tocara el suelo frío de cemento, su mente registró cada detalle de la escena. Los documentos esparcidos. La manta vieja en una esquina. La foto de una familia sobre una caja de archivos. Todo encajaba. El accidente, la llegada temprana, el mareo, todo había sido necesario para que estuviera aquí, en este preciso segundo, viendo lo que nadie veía. La oscuridad lo envolvió, no como un final, sino como un paréntesis. Mientras caía, lo último que sintió no fue dolor, sino una vergüenza profunda y abrasadora, mezclada con una compasión repentina que le quemó el pensamientos. Roberto flotaba en un limbo donde el tiempo no existía, donde el dolor era solo un recuerdo lejano y el miedo se había disuelto en una calma extraña. No había sonido, ni luz, ni presión en el pecho. Solo una suspensión silenciosa. Luego, poco a poco, como una radio sintonizando una frecuencia lejana, los sentidos comenzaron a regresar. Primero fue el olor. No olía a hospital, ni a su mansión, ni a su coche. Olía a polvo, a papel viejo y a algo más íntimo, a café recalentado y a jabón barato. Luego llegó el sonido. Un goteo rítmico, quizás una tubería leaking en algún lugar cercano, y una respiración suave que no era la suya. Finalmente, el tacto. El suelo duro bajo su espalda, el frío del cemento traspasando la tela fina de su traje, y una presión suave en su frente. Abrió los ojos con dificultad. Las pestañas le pesaban como si estuvieran hechas de plomo. La luz era tenue, proveniente de una linterna que alguien había colocado en el suelo, apuntando hacia el techo de hormigón, creando una iluminación indirecta que no lastimaba sus pupilas dilatadas. Sobre él, inclinada con preocupación, había un rostro. No era el de un médico, ni el de un seguridad. Era el rostro de una mujer mayor, con líneas profundas marcadas por el trabajo y la vida, cabello recogido en un moño desordenado y ojos húmedos que lo miraban con una mezcla de miedo y compasión. Roberto la reconoció vagamente. La había visto en los pasillos, empujando carros, limpiando cristales. Era Marta, una de las mujeres de limpieza que llevaban más años en la empresa que él mismo como dueño. «Señor Roberto», susurró ella, su voz temblorosa. «Por favor, no se mueva aún. Respire despacio». Roberto intentó incorporarse, pero una mano suave pero firme lo detuvo en el hombro. «No, señor». Se golpeó la cabeza al caer. «Necesita un momento». «¿Me escucha?» Roberto parpadeó, intentando enfocar la vista. Los recuerdos volvieron a golpearse en su mente como olas contra un acantilado. El ascensor. El piso 44. La visión de la manta, la foto, los documentos. Y luego, la oscuridad. Se llevó la mano a la nuca y sintió un bulto sensible, pero no había sangre. Solo dolor. ¿Qué? ¿Qué pasó?, preguntó, su voz sonando rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas. ¿Dónde estoy? Está en el piso 44, señor. En el almacén de archivos, respondió Marta, sin dejar de mirarlo a los ojos, asegurándose de que estaba consciente. Yo estaba aquí. Cuando el ascensor se abrió, lo vi caer. Tuve miedo de tocarlo al principio. Pensé que había sufrido un infarto. Roberto cerró los ojos un momento, procesando la información. Estaba en el suelo de un piso restringido, atendido por una empleada de limpieza en medio de la noche. La imagen era tan absurda que casi le hizo reír, pero la risa se atascó en su garganta al recordar lo que había visto antes de desmayarse. Abrió los ojos de nuevo y miró alrededor, más allá de Marta. La linterna iluminaba parcialmente el espacio. Vio la manta vieja doblada sobre unas cajas de cartón. Vio la foto enmarcada de una familia sonriente apoyada contra una pared de archivadores. Vio una pequeña estufa eléctrica desconectada y una bolsa con ropa limpia. El aire se le escapó de los pulmones. La comprensión llegó como un mazazo. No era solo un almacén. Era un hogar. Alguien estaba viviendo allí. Y por la presencia de Marta, por su uniforme, por la manera en que protegía el espacio con su cuerpo, era evidente quién era. Marta, dijo Roberto, incorporándose lentamente esta vez, ignorando el dolor punzante en la cabeza. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, olvidando por completo la etiqueta, el traje caro, la jerarquía. ¿Vives aquí? Marta bajó la mirada. Sus manos,
curtidas por los productos de limpieza, se retorcían sobre su regazo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier declaración financiera. No había necesidad de palabras para confirmar lo que los objetos gritaban a su alrededor. «Es solo temporal, señor», murmuró ella, sin atreverse a mirarlo a la cara. «Hasta que encuentre algo mejor. No quiero problemas. No quiero que me despida. Por favor, señor. Tengo a mi nieto enfermo. No tengo a dónde ir». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la conciencia de Roberto. Sintió una náusea diferente a la del mareo, una náusea moral, profunda y revoloteante. Él era el dueño de este edificio. Él firmaba los cheques. Él aprobaba los presupuestos de responsabilidad social. Y mientras él dormía en sábanas de seda, una de las mujeres que mantenían su imperio limpio estaba durmiendo en el suelo de un almacén, escondida entre archivos confidenciales, con miedo de ser descubierta por él. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Roberto, su voz apenas un hilo. «3 semanas, señor», respondió Marta, y una lágrima escapó de su ojo, trazando un camino sucio por su mejilla. «Mi hijo perdió el trabajo. La casa fue embargada. No quería que mi nieto viera la calle. Pensé que aquí, nadie viene al piso 44. Pensé que sería seguro». Roberto se llevó las manos a la cara. Sentía las palmas húmedas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había construido un imperio tan grande que no se dio cuenta de que sus cimientos estaban podridos por la injusticia? Se había enorgullecido de sus beneficios trimestrales, de sus adquisiciones, de su imagen pública. Pero la verdadera medida de su éxito estaba sentada frente a él, temblando de miedo. «Marta, mírame», dijo Roberto, bajando las manos. Sus ojos estaban llenos de un dolor genuino, sin la máscara del CEO. «No voy a despedir. No voy a llamar a seguridad. Al contrario, lo siento. Lo siento mucho». Marta levantó la vista, incrédula. Sus ojos buscaron alguna señal de engaño, de ironía, pero solo fue una humanidad desgarrada en el rostro del millonario. «¿Lo siente, señor?», preguntó ella, confundida. «¿Por qué? Usted no hizo nada. Yo soy la que está escondida». «Porque debería haberlo sabido», respondió Roberto, y su voz comenzó a quebrarse. «Debería haber visto esto. Debería haber preguntado. He estado tan ocupado mirando hacia arriba, hacia las cifras, que olvidé mirar hacia abajo, hacia las personas que sostienen todo esto. Esto es culpa mía, Marta. No tuya». El silencio volvió a llenar el espacio, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era un silencio de miedo, sino de conexión. Dos personas de mundos opuestos, sentadas en el suelo de un edificio vacío, unidas por una verdad dolorosa. Roberto miró la foto de la familia. Un niño. Sonreía desde el marco. Su nieto. El motivo de todo esto. «¿Cómo se llama?», preguntó Roberto, señalando la foto. «Lucas, señor», respondió Marta, y una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. «Tiene 7 años. Le gusta el fútbol. Dice que cuando sea grande quiere trabajar en un edificio alto como este». El corazón de Roberto se encogió. Un niño que soñaba con trabajar en un edificio donde su abuela tenía que esconderse para dormir. La ironía era cruel. Roberto se puso de pie, tambaleándose ligeramente, pero manteniendo el equilibrio. Extendió la mano para ayudar a Marta a levantarse. Ella dudó, pero tomó su mano. El contacto fue firme. Roberto la ayudó a ponerse de pie y luego se apoyó en una caja para estabilizarse. «No puedes quedarte aquí, Marta», dijo Roberto, mirando alrededor con nuevos ojos. Ya no veía un almacén, veía un síntoma de una enfermedad sistémica. «Esto no es seguro. No es digno. No tengo dinero para un hotel, señor», explicó ella, con la voz pequeña. «El siguiente pago es en 15 días». Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó su billetera. No le importaba el dinero. Le importaba la solución inmediata. Pero sabía que el dinero no arreglaba la confianza rota, ni la vergüenza que ella debía sentir. «Escúchame bien», dijo Roberto, con una firmeza que no era de autoridad, sino de promesa. «Mañana, cuando salga el sol, las cosas van a ser diferentes. No solo para ti, para todos. He estado ciego, pero ya no lo estoy. Este accidente, este desmayo, fue necesario. Tenía que ver esto. Tenía que entenderte». Marta lo miró, buscando esperanza en sus palabras. «¿Qué va a hacer, señor?». «Voy a arreglarlo», respondió Roberto, y por primera vez en años, sintió que esa frase tenía un significado real.
Pero ahora, necesito que confíes en mí. Voy a llevarte a un lugar seguro esta noche. No volverás a dormir en el suelo. Y mañana, hablaremos sobre Lucas, sobre tu hijo, y sobre cómo esta empresa puede ayudar, no solo con caridad, sino con justicia. Marta asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Confío en usted, señor Roberto. Siempre he pensado que era un buen hombre, aunque nunca lo vi sonreír. Esa frase golpeó a Roberto más fuerte que el suelo al caer. Siempre he pensado que era un buen hombre. Ella había mantenido esa fe en él mientras él la ignoraba completamente. La responsabilidad que sentía ahora era abrumadora, pero también era liberadora. Por fin tenía un propósito que no era acumular más, sino reparar lo que estaba roto. Roberto caminó hacia el ascensor, pero se detuvo y se giró hacia Marta. Recoge tus cosas, Marta. Solo lo esencial. Yo cargaré la bolsa. No, señor, no puede. Es mi trabajo cargar eso, dijo ella, intentando recuperar su rol. Hoy no, interrumpió Roberto suavemente. Hoy somos solo dos personas saliendo de un edificio. Nada de señores, nada de empleadas. Solo Roberto y Marta. ¿Entendido? Marta sonrió, una sonrisa verdadera esta vez, que iluminó su rostro cansado. Entendido, Roberto. Mientras Marta recogía la foto y doblaba la manta con cuidado, Roberto se apoyó contra la pared del ascensor, esperando. Miró su reloj. Las 5 de la mañana. El amanecer estaba cerca. La ciudad comenzaría a despertar pronto. Los ejecutivos llegarían con sus cafés, los empleados ocuparían sus escritorios, la maquinaria corporativa volvería a rugir. Pero algo había cambiado en los cimientos. El dueño había visto la verdad. Y esa verdad no podía ser ignorada. Roberto sintió un escalofrío, pero no era de miedo. Era de determinación. El dolor de cabeza seguía allí, latente, recordándole su fragilidad física, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Había llegado buscando control, buscando respuestas en números y gráficos, y había encontrado la respuesta en el suelo frío de un almacén, en los ojos de una mujer que había perdido todo menos su dignidad. Cuando Marta estuvo lista, con una pequeña bolsa de lona en la mano, Roberto pulsó el botón del ascensor. Las puertas se abrieron, revelando la cabina vacía. Entraron juntos. Roberto no pulsó el piso ejecutivo. Pulsó la planta baja. La salida. ¿A dónde vamos, Roberto?, preguntó Marta mientras las puertas se cerraban. A mi casa, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión, pero sabiendo que era la correcta. Hay habitaciones vacías. Hay comida. Hay calor. Y mañana, empezaremos a trabajar en algo nuevo. El ascensor comenzó a bajar. Roberto miró a Marta, que sostenía la bolsa contra su pecho como un tesoro. Pensó en los accionistas, en el consejo, en las normas de la empresa. Pensó en el escándalo que podría surgir. Pero luego pensó en Lucas, el niño que quería trabajar en un edificio alto. Pensó en la frase de Luis, el conserje, aunque nadie lo vea. Alguien tiene que verlo, Marta, dijo Roberto en voz baja, más para sí mismo que para ella. ¿Qué dice, señor? Digo que a partir de hoy, vamos a asegurarnos de que todos sean vistos, respondió Roberto, mientras el ascensor descendía hacia la realidad, hacia el día que estaba por comenzar, un día que sería el primero de una vida completamente nueva. Las puertas se abrieron en la planta baja. El aire de la mañana entró fresco, lavando el olor a polvo del almacén. Roberto dio el primer paso fuera del ascensor, pero esta vez no caminó con la arrogancia de quien posee el lugar, sino con la humildad de quien sabe que solo es un invitado en la vida de los demás. Marta caminó a su lado, y mientras se dirigían hacia la salida de servicio, Roberto supo que el accidente, el mareo, el desmayo, todo había valido la pena. ¿Por qué? Había perdido el conocimiento por un momento, pero había ganado la conciencia para siempre. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de naranja y violeta, iluminando el camino hacia un futuro que, por primera vez, no filtraba desde la cafetería de los empleados. Roberto dio el primer paso fuera de la cabina, sintiendo como el suelo de baldosas desgastadas recibía su peso. Marta caminaba a su lado, apretando la bolsa de lona contra su pecho como si fuera lo único valioso que poseía en el mundo, lo cual, pensó Roberto con un nudo en la garganta, probablemente era cierto. La foto de Lucas iba dentro de esa bolsa. El futuro de un niño cabía en un espacio del tamaño de un libro. Al empujar la puerta metálica que daba al exterior, el frío de la mañana los golpeó con fuerza.
Era un aire cortante, de esos que prometen invierno, cargado con el olor de la ciudad despertando. Roberto se estremeció, no solo por la temperatura, sino por la exposición. Durante décadas, había salido de los edificios directamente dentro de coches climatizados, protegido por escoltas, aislado del mundo por vidrios polarizados. Ahora, estaba parado en la acera de servicio, con el traje arrugado, el cabello desordenado y una mujer de limpieza a su lado, sin seguridad, sin protocolo. Se sentía desnudo. La burbuja de cristal que lo había protegido de la realidad se había hecho añicos en el piso 44, y ahora caminaba entre los escombros. La calle lateral estaba comenzando a llenarse. Era la hora del cambio de turno. Camiones de reparto frenaban con un chirrido de neumáticos. Grupos de empleados de seguridad, con sus uniformes azules demasiado grandes para algunos, demasiado pequeños para otros, se agrupaban cerca de la entrada fumando cigarrillos rápidos antes de entrar. Mujeres con uniformes de cocina cargaban cajas de verduras. Hombres con chalecos reflectantes revisaban las luces de la fachada. Era el ejército invisible que hacía que la torre de cristal funcionara, la maquinaria humana que Roberto había ignorado durante 20 años. Ahora estaba allí, de pie entre ellos, y por primera vez, los veía. No como recursos, no como números en una nómina, sino como personas. «Hace frío, Roberto», dijo Marta, frotándose los brazos. Su uniforme fino no estaba hecho para la intemperie. Roberto se quitó la chaqueta del traje inmediatamente. Era una prenda de lana merino, costosa, hecha a medida. Sin dudarlo, se la ofreció a Marta. «Póntela. Por favor». Marta dudó, mirando la chaqueta y luego a Roberto. «Señor, es su traje». «No puedo. No es un traje, Marta. Es calor. Y ahora mismo, el calor es más importante que la imagen», insistió él, envolviendo los hombros de la mujer con la prenda. Le quedaba enorme, pero vio cómo el temblor de sus manos disminuía. En ese momento, un guardia de seguridad se acercó. Era un hombre joven, con el nombre Javier bordado en el pecho. Roberto lo reconoció. Era el mismo que le había hablado por la radio del coche horas antes. Javier se detuvo a unos metros, con la mano cerca del radio de su hombro, la confusión pintada en su rostro. Veía a su jefe, al dueño del edificio, fuera de protocolo, sin escolta, vistiendo solo la camisa y compartiendo su chaqueta con una empleada de limpieza. El protocolo dictaba que debía llamar al jefe de seguridad, debía proteger al VIP, debía mantener el orden. Pero la escena desafía cualquier manual. «Señor Vance», dijo Javier, acercándose con cautela. «¿Está todo bien?» El sistema indicó que su coche estaba en el perímetro, pero no hay escolta visible. «¿Necesita que movilice el vehículo blindado?» Roberto miró a Javier. Vio la preocupación genuina en sus ojos, pero también el miedo. El miedo a hacer algo mal, el miedo a ser reprendido. Roberto entendió ese miedo. Lo había sentido él mismo hace una hora, en el ascensor. «No, Javier. No necesito el blindado», respondió Roberto, con una calma que sorprendió al guardia. «Necesito que traigas mi coche. El que está aparcado allí. Pero no lo aparques en la entrada principal. Déjalo aquí, en la zona de servicio». Javier parpadeó, procesando la orden. Era irregular. Los coches de los ejecutivos nunca se recogían en la entrada de servicio. Era un espacio para logística, no para la jerarquía. «Aquí, señor. ¿En la zona de carga?» «Sí, aquí», afirmó Roberto, mirando alrededor. Un grupo de jardineros pasaba empujando carretillas con plantas. Algunos lo miraron de reojo, reconociéndolo, pero bajaron la vista rápidamente, acostumbrados a no mirar a los de arriba. Roberto sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Cuándo se había convertido en alguien a quien no se podía mirar? «Quiero salir por donde salen ellos, Javier». «¿Por dónde sale Marta?» Javier siguió la mirada de Roberto hacia la fila de empleados que esperaban para fichar la entrada. El guardia asintió lentamente, entendiendo que había algo más grande ocurriendo detrás de esa orden. «Entendido, señor. Traeré el coche inmediatamente». Mientras Javier se alejaba corriendo hacia el aparcamiento subterráneo, Roberto se quedó solo con Marta en la acera. El viento movía los papeles sueltos que alguien había dejado caer cerca de un contenedor. Roberto se agachó y recogió uno. Era un horario de turnos. Nombres, horas, días libres. Lo leyó. Turnos de 12 horas. Descansos mínimos. Sintió una rabia sorda crecer en su interior. ¿Cómo había permitido esto?
¿Cómo había firmado los informes que aprobaban estos horarios sin leer los nombres? Siempre pensé que eras importante, dijo una voz a su lado. Roberto S. Gyro. Era un hombre mayor, con uniforme de jardinero, sosteniendo una escoba. Tenía la piel curtida por el sol y el viento. No parecía tener miedo, solo curiosidad. ¿Perdón?, preguntó Roberto, enderezándose. Usted. El jefe, dijo el jardinero, apoyándose en la escoba. Siempre pensé que los que están arriba no ven el frío, que tienen su propio sol. Roberto sonrió, una sonrisa triste y cansada. No tenemos sol propio, amigo. Solo nos aislamos tanto que olvidamos que hace frío fuera. El jardinero asintió, como si esa respuesta tuviera sentido para él. Mi esposa trabaja dentro. Limpieza. A veces llega tan cansada que se duerme en el sofá sin cenar. Uno trabaja para vivir, pero a veces vive para trabajar. Esas palabras cayeron como plomo sobre Roberto. Vive para trabajar. Esa había sido su filosofía durante décadas. Había glorificado el sacrificio, lo había vendido como virtud en sus discursos motivacionales. Pero ver el costo real, en los ojos cansados de un jardinero y en el temblor de Marta, le reveló la mentira. No era virtud, era explotación disfrazada de ambición. ¿Cómo se llama su esposa?, preguntó Roberto. Elena, señor. La recordaré, Elena, dijo Roberto, aunque sabía que el hombre se llamaba differently. Estaba hablando de recordar a la esposa. El hombre asintió y volvió a su trabajo, sin esperar nada más. No esperaba promesas. Estaba acostumbrado a que las palabras se las llevara el viento. El coche de Roberto apareció doblando la esquina, conducido por Javier. El vehículo negro y brillante parecía un error en ese entorno gris y sucio. Javier bajó y abrió la puerta trasera, como era el protocolo. Pero Roberto no se movió hacia la puerta trasera. Caminó hacia la puerta delantera del copiloto y la abrió. Luego, se giró hacia Marta. Sube, Marta. Ella dudó de nuevo. Señor, yo debería ir atrás. Oh, no debería ir en este coche. La gente va a hablar. Que hablen, dijo Roberto, con una firmeza que no admitía réplica. Hoy no hay atrás ni delante. Solo hay un sitio seguro, y es dentro del coche. Sube. Marta obedeció, deslizándose en el asiento de cuero. Roberto rodeó el coche y se sentó al volante. Javier se quedó parado en la acera, mirándolos, sin saber si debía decir algo. Roberto bajó la ventana. Javier, quiero que hagas algo por mí. Lo que ordene, señor. Quiero que anotes los nombres de todos los empleados que están trabajando ahora mismo en el turno de madrugada y de early morning. Limpieza, seguridad, jardinería, mantenimiento. Todos. Para un informe, señor. No, respondió Roberto, arrancando el motor. El rugido fue suave pero potente. Para un agradecimiento. Y para un cambio. Diles que el jefe los vio. Diles que hoy hace menos frío para ellos. Javier se enderezó, una chispa de algo parecido al orgullo brillando en sus ojos. Sí, señor. Lo haré. Roberto subió la ventana y puso el coche en marcha. Mientras se alejaban de la entrada de servicio, miró por el espejo retrovisor. Vio a los empleados que seguían allí, en la acera. Algunos lo miraban ahora. Ya no bajaban la vista. Había algo en la forma en que se iba, con la mujer de limpieza en el asiento del copiloto, que había roto una regla no escrita. Ya no era solo el millonario intocable. Era un hombre que había bajado del pedestal, aunque fuera tropezando. El tráfico comenzaba a densificarse en las avenidas principales. Las luces de los coches formaban un río de rojo y blanco. Roberto condujo en silencio durante unos minutos. Marta miraba por la ventana, observando la ciudad pasar. ¿A dónde vamos realmente, Roberto?, preguntó ella, sin girarse. A mi casa, respondió él, manteniendo la vista en la carretera. Pero no para que seas mi empleada. Vas a descansar. Y luego, vamos a hablar con los abogados. Con los de la fundación. ¿Por qué hace esto? La voz de Marta era suave, cargada de una incredulidad que dolía. Hay mucha gente como yo. No podrá ayudarnos a todos. Roberto apretó el volante. Sabía que tenía razón. No podía salvar a todos con un gesto. Pero podía cambiar el sistema que los había puesto allí. No puedo salvar a todos, Marta. Lo sé. Pero puedo empezar por uno. Y si empiezo por uno, quizás otros sigan el ejemplo. Quizás otros jefes se den cuenta de que sus empleados no son piezas de repuesto. Se detuvo en un semáforo en rojo.
Un vendedor ambulante se acercó a la ventana, ofreciendo periódicos. Roberto lo miró. El hombre tenía las manos rojas por el frío. Roberto bajó el vidrio. ¿Cuánto cuesta? $2, señor. Roberto sacó un billete de 50. Tenga. Quédese con el cambio. Y vaya a comprar algo caliente. El vendedor se quedó mirando el billete, luego a Roberto. Gracias, señor. Que Dios lo bendiga. No me bendiga a mí, dijo Roberto, mientras el semáforo cambiaba a verde y aceleraba suavemente. Bendiga a los que trabajan sin que nadie los vea. El coche se fundió con el tráfico. Roberto sentía el cansancio acumulándose de nuevo, pero era un cansancio diferente. No era el agotamiento vacío de las noches de insomnio en la mansión. Era el cansancio de quien ha cargado un peso real y lo ha dejado en el suelo. Miró a Marta. Ella había cerrado los ojos, descansando por primera vez en semanas sin miedo a ser despertada por un supervisor. Roberto pensó en la reunión con los accionistas que tenía programada para esa mañana. Iban a hablar de recortes de costos. Iban a hablar de optimización. Iban a hablar de números. Él iba a llegar tarde. Iba a llegar con la camisa arrugada y la chaqueta faltante. Iba a llegar con una historia que no encajaba en las diapositivas de PowerPoint. Tenía miedo. Tenía miedo de sus socios, de la prensa, de la caída de las acciones. Pero luego recordó el rostro de Lucas en la foto. Recordó el frío en la acera. Recordó la frase del jardinero. El miedo se transformó en determinación. Si tenía que elegir entre perder su imperio o perder su humanidad, ya sabía que elegiría. El imperio se podía reconstruir. La humanidad, una vez perdida, era difícil de recuperar. Él la había recuperado en un suelo de cemento, en la oscuridad de un almacén, gracias a una mujer que no tenía nada y lo dio todo. Marta, dijo él, rompiendo el silencio del coche. Sí, Roberto. Cuando lleguemos a casa, hay una habitación de invitados. Tiene baño propio. Hay comida en la nevera. Siéntete como en tu casa. Porque a partir de hoy, esta ciudad tiene que ser un poco más casa para todos. Marta abrió los ojos y lo miró. Había lágrimas en ellos, pero no de tristeza. Usted cambió anoche, ¿verdad? El hombre que entró en el edificio no es el mismo que sale. Roberto miró hacia adelante, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a romper las nubes grises, tiñendo el cielo de un naranja esperanzador. El hombre que entró estaba muerto, Marta. Solo no lo sabía. El que sale, acaba de nacer. El coche avanzó hacia la zona residencial, dejando atrás la torre de cristal que se alzaba imponente en el centro de la ciudad. Roberto sabía que al regresar, la batalla verdadera comenzaría. Los accionistas no entenderían. El consejo se opondría. Habría resistencia. Pero mientras sintiera el volante bajo sus manos y supiera que Marta estaba segura en el asiento de al lado, sabría que iba en la dirección correcta. El accidente, el mareo, el desmayo, todo había sido el precio de admisión a una nueva vida. Y aunque le había costado el orgullo, el confort y la seguridad de su rutina, valía cada segundo de aquella oscuridad que lo había obligado a ver la luz. La ciudad pasaba velozmente, pero por primera vez, Roberto no tenía prisa por llegar. Tenía prisa por cambiar las cosas, pero sabía que lo denso que parecía absorber el sonido del motor. Roberto observaba por el retrovisor cómo la ciudad cambiaba de piel. Dejaban atrás los rascacielos de acero y vidrio, las zonas industriales donde el humo comenzaba a teñir el cielo de gris, y se adentraban en un barrio de árboles altos y mansiones escondidas detrás de verjas de hierro forjado. Era su mundo, el mundo que había construido con tanto ahínco, pero mientras conducía, sus ojos no se posaban en las propiedades lujosas ni en los coches caros aparcados en las entradas. Se fijaba en los detalles que antes le eran invisibles. Vio a un barrendero municipal deteniéndose para beber agua de una cantimplora oxidada, con las manos envueltas en trapos sucios para protegerse del frío. Vio a una repartidora de periódicos lanzando los paquetes a los porches con movimientos mecánicos, los ojos vidriosos por el cansancio acumulado de la noche. Vio a un jardinero podando un seto en una casa ajena, agachado en una postura que debía dolerle la espalda, sin levantar la vista cuando el coche de Roberto pasó. Antes, esas figuras habrían sido parte del paisaje, elementos decorativos que se movían al fondo de su ventana. Ahora, cada uno tenía un nombre implícito, una historia, un dolor. Eran la base sobre la que se asentaba su comodidad. Cada césped perfecto, cada calle limpia, cada mañana tranquila que él disfrutaba era el resultado del esfuerzo silencioso de esas personas. ¿Te duele la cabeza?, preguntó Marta,
sacándolo de su ensimismamiento. Su voz era suave, cuidadosa, como si temiera romper el equilibrio del momento. Roberto parpadeó y se llevó la mano a la nuca, donde el bulto del golpe comenzaba a palpitar con más fuerza ahora que la adrenalina disminuía. Un poco, admitió. Pero es un dolor honesto. Me recuerda que estoy despierto. Marta asintió, acomodándose en el asiento. La chaqueta de Roberto la envolvía como una capa de seguridad. Mi hijo decía que el dolor es la manera que tiene el cuerpo de decirte que algo cambió, comentó ella, mirando sus manos sobre el regazo. Que así no duele, y es que sigues igual. Roberto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del coche. Esa sabiduría simple, nacida de la necesidad y la supervivencia, era más profunda que cualquier libro de gestión que hubiera leído en su vida. Él había pasado años evitando el dolor, comprando comodidades para anestesiarse, y eso lo había mantenido igual, estancado en una jaula de oro. Ahora, el dolor le estaba diciendo que había cambiado. El coche se detuvo frente a una verja electrónica alta. Roberto pulsó el mando a distancia y los portones se abrieron lentamente, revelando un camino de gravilla blanca que serpenteaba entre jardines impecables. La mansión se alzaba al final, una estructura moderna de líneas rectas y grandes ventanales que reflejaban el amanecer. Era impresionante, fría, perfecta. Pero mientras aparcaba el coche en la circular de entrada, Roberto la vio con nuevos ojos. No era un hogar. Era un museo. Y él era el curator de una colección vacía. Antes de que pudiera bajar del coche, la puerta principal de la casa se abrió. Carlos, el mayordomo, estaba allí de pie. Llevaba el uniforme impecable, como siempre, pero Roberto, con la mirada afinada por las últimas horas, notó cosas que nunca había visto. Notó las ojeras profundas bajo los ojos de Carlos, ocultadas apenas por la luz del porche. Notó cómo se apoyaba ligeramente en el marco de la puerta, como si le costara mantenerse erguido. Notó las manos, siempre guanteadas, que ahora temblaban ligeramente al sostener la puerta abierta. Carlos había estado despierto toda la noche, esperándolo. Preocupado. Carlos también era parte de la base. Carlos también sacrificaba su descanso por el capricho de un horario ajeno. Roberto bajó del coche y caminó hacia la puerta trasera para abrirle la puerta a Marta. Carlos dio un paso adelante, instintivamente, para ayudar, pero Roberto levantó una mano para detenerlo. «Yo la ayudo, Carlos», dijo Roberto. Su voz no fue un reproche, fue una declaración de cambio. Carlos se detuvo, confundido. Vio a Marta bajar del coche, envuelta en la chaqueta del jefe. Vio el rostro cansado de Roberto, la camisa arrugada, la falta de la chaqueta. El mayordomo, que lo había visto crecer, entendió inmediatamente que algo fundamental se había roto y reconstruido en la noche. «Señor», comenzó Carlos, pero Roberto lo interrumpió suavemente. «Carlos, ella es Marta. Se quedará con nosotros un tiempo. En la habitación de invitados. Por favor, asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Comida caliente, ropa limpia, privacidad». Carlos miró a Marta, luego a Roberto. Asintió lentamente, con una reverencia que esta vez pareció genuina, no protocolaria. «Por supuesto, señor. Será un honor». Marta bajó la vista, abrumada por la magnitud de la casa. Las columnas de mármol, el suelo brillante, la escalera monumental. Se sentía fuera de lugar, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Roberto se acercó a ella y le tocó suavemente el codo. «No miras la casa, Marta. Mira a las personas. Aquí dentro también hay personas. Carlos lleva 30 años cuidando este lugar. 30 años. Y yo nunca le he preguntado cómo duerme». Carlos escuchó esas palabras y su expresión se quebró. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Roberto la vio. Por primera vez, vio la emoción de su empleado. Se acercó a Carlos y le puso una mano en el hombro. El mayordomo se tensó. No estaba acostumbrado al contacto físico con el gurú. «Gracias por esperar despierto, Carlos», dijo Roberto, mirándolo a los ojos. «Lo siento. Por hacerte esperar. Por no valorar tu tiempo». Carlos negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. «Es mi trabajo, señor». «No», corrigió Roberto. «Es tu vida. Y a partir de hoy, voy a intentar que tu vida valga más que tu trabajo». Entraron en la casa. El vestíbulo estaba en silencio, pero ya no se sentía vacío para Roberto. Sentía la presencia de Carlos, la presencia de Marta,
la presencia de los demás empleados que dormían en las habitaciones de servicio al otro lado del ala oeste. Eran un ejército silencioso que mantenía su mundo girando. Roberto guió a Marta hacia la escalera. Sus pasos resonaban en el mármol. Cada paso era un recordatorio de la distancia que había entre el suelo donde dormía Marta hace una hora y este suelo donde caminaba ahora. «Es muy grande», susurró Marta, con voz temblorosa. «Demasiado grande para una sola persona», respondió Roberto, subiendo los escalones con cuidado, sintiendo el mareo regresar ligeramente. «Por eso me alegra que haya alguien más aquí hoy». Llegaron al piso superior. Roberto la llevó a la habitación de invitados. Era espaciosa, con una cama king size, un baño de mármol y vistas al jardín. Marta se detuvo en el umbral, sin atreverse a cruzar. Parecía que si entraba, contaminaría la perfección del lugar con su realidad. «Puedes dormir», dijo Roberto, señalando la cama. «Las cortinas son opacas. Nadie te molestará. Cuando despiertes, hablaremos». Marta entró lentamente. Dejó la bolsa de lona sobre una silla. Se quitó la chaqueta de Roberto y la dobló con cuidado extremo, como si fuera una reliquia sagrada, y la dejó sobre la cama. «Gracias, Roberto», dijo ella, y esta vez no hubo señor. Solo su nombre. «No sé cómo pagar esto». «No tienes que pagar nada», respondió él desde la puerta. «Solo descansa. Y cuando puedas, cuéntame sobre Lucas. Quiero conocerlo». Marta sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación mucho más que las lámparas de cristal. «Le encantará saber que hay gente buena en el mundo». Roberto cerró la puerta suavemente. Se quedó fuera, en el pasillo, apoyado contra la pared. El silencio de la casa lo envolvió de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de la expectativa. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo cada escalón en sus rodillas cansadas. Carlos lo esperaba en el vestíbulo con una taza de té. «Pensé que podría necesitar esto, señor», dijo Carlos, ofreciéndole la taza. Roberto la tomó. El calor le reconfortó las manos heladas. «Carlos, siéntate un momento», dijo Roberto, señalando una de las sillas del vestíbulo, algo estrictamente prohibido por el protocolo de la casa. Carlos dudó, pero ante la mirada insistente de Roberto, se sentó en el borde de la silla. «¿Cuánto hace que no tomas un día libre, Carlos?», preguntó Roberto, bebiendo un sorbo de té. El mayordomo parpadeó, sorprendido por la pregunta. «No lo recuerdo, señor. Quizás desde antes de que su padre falleciera». Roberto cerró los ojos. El dolor en su pecho se agudizó. Años de servicio sin descanso, sin vida propia. A partir de la próxima semana, tendrás 2 días libres, pagados. Y quiero que contrates a alguien para que te ayude. No puedes cargar con todo esto solo. «Señor, el presupuesto lo decido yo», interrumpió Roberto, abriendo los ojos. Su mirada era firme, pero compasiva. «Y he decidido que tu bienestar es parte del presupuesto. Eres la base de esta casa, Carlos. Si tú caes, esto se cae». Carlos bajó la cabeza, emocionado. «Gracias, señor. De verdad». Roberto se levantó y caminó hacia el ventanal del vestíbulo. El sol ya había salido completamente, bañando el jardín en